de hoy, sexualidad en niños y adolescentes. Y con este tema, ¿no es cierto?, queremos dar inicio a la charla del día de hoy. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a quienes nos visitan también en el YouTube, ¿verdad? Y comentarles que el tema del día de hoy ha sido extraído de este libro. Ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el libro en la diapositiva. Yo lo recomiendo, ojalá ustedes lo puedan adquirir. Pueden preguntarme después de manera interna, ¿no es cierto?, cómo adquirir este libro. La verdad es que está accesible en todo Sudamérica. Y es un libro también del cual he realizado otras charlas, así que ahí ustedes en el canal de YouTube que tenemos con mi nombre, Fungi Life, van a poder encontrar otras temáticas en relación a este libro, La familia que soñé. El día de hoy, entonces, el tema es sexualidad en niños y adolescentes. Como siempre, ¿no es cierto?, vamos a partir por la definición, que es la forma en la que me gusta que podamos partir nuestras charlas para poder entender el contexto, los conceptos, ¿no es cierto?, con los que vamos a trabajar. Y en esta oportunidad tenemos la definición de sexualidad de acuerdo a lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Allí, el 2006, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano y que está presente a lo largo de su vida, ¿ya? En ocasiones nosotros pensamos que es en la adultez o a partir de la adolescencia, no. La sexualidad es parte, ¿no es cierto?, desde el nacimiento de un bebé. Y abarca, ¿no es cierto?, al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual, ¿no es cierto? No es solamente el sexo, como de repente alguna persona puede entenderlo. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. No es la sexualidad entendida como el acto sexual, ¿no es cierto? Abarca muchísimas áreas de la vida de una persona, ¿no es cierto? Y se vive y se expresa también de diferentes formas. También la OMS nos dice que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. Algunas pueden darse y otras no. La sexualidad está influida por la interacción de diferentes factores, ¿sí? Biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Imagínense ustedes todo lo que tiene que ver con lo que es la sexualidad. En ocasiones nosotros pensamos tal vez que solamente con lo biológico, ¿sí? Y tal vez lo psicológico, pero en realidad abarca mucho más. Entonces es importante que nosotros podamos tener esta comprensión de lo que es la sexualidad y salirnos un poquito de lo que tal vez nos hemos encasillado hasta este momento, tal vez de manera equivocada, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para iniciar la educación sobre sexualidad? ¿Sí? Y es importante que nosotros consideremos que los niños tienen mucha información expuesta. La información está allí, en las redes sociales, ¿no es cierto? Está incluso, ¿no es cierto?, en conversaciones. O sea, la información está, ¿sí?, con y sin supervisión adulta. Un niño puede estar a solas con su celular y adquirir, ¿no es cierto?, mucha información en relación a la sexualidad que pueda ser correcta o incorrecta, ¿verdad? Ahora, existen diferentes presentaciones de lo que es, ¿no es cierto?, esta temática. Pueden haber fotos, avisos de televisión, videos, TikToks, memes, interacciones en el jardín infantil y el colegio, ¿no es cierto?, que ahí los niños escuchan y ahí empiezan ellos a conocer acerca de este tema. Incluso a veces pasa que de repente en cumpleaños, ¿no?, de niños, los adultos empiezan a comentar y el niño puede estar prestando atención. Entonces, los primeros años se debe incluir en la comunicación términos y temáticas sexuales, ¿sí? No nos vamos a referir, ¿no es cierto?, al sexo, no nos vamos a referir quizá a fantasías sexuales, ¿no es cierto? No, pero sí términos y temáticas sexuales ya deben estar dentro de la comunicación en los primeros años de la vida de nuestros niños. ¿Y qué es lo que hay que tomar en cuenta en este sentido? Es primero la edad evolutiva del niño, ¿no es cierto? Yo no le voy a hablar lo mismo a un niño de 3 años que a un niño de 8 o a un niño de 16,
¿verdad? Y además tengo que también saber cuál es la comprensión que el niño tiene, porque no todos los niños de 8 años comprenden de la misma forma las diferentes cosas que nosotros les podamos explicar. Además, debemos tomar en cuenta el vocabulario que voy a utilizar y que debe ser adecuado a la edad, ¿no es cierto? O sea, hay información que muchas veces yo no necesito dar al niño porque todavía quizá es muy pequeño. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, no es cierto, hacer en un inicio y desde que son muy pequeñitos? Es que los niños aprendan a reconocer las partes de su cuerpo. Y esto lo pueden hacer desde que ellos empiezan, ¿no es cierto?, a tener interacción. O sea, cuando yo le estoy cambiando el pañal, yo le menciono, ¿no es cierto?, la cabeza, los brazos, la manito, y le voy enseñando al niño, y el niño empieza a repetir. ¿Sí? Ahora, es importante que nosotros incluyamos todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Dice, es recomendable que incluyamos lo más honesta y naturalmente en nuestro lenguaje términos que incluyan los genitales como el pene, vagina, anos, pechos, ¿no es cierto? O tal vez los términos que como familia utilicemos, ya sea culturalmente, ¿no es cierto? Pero aquí es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a nombrarlos por su nombre. ¿Por qué? Porque pueden haber familias que tienen, ¿no es cierto?, una forma de mencionarlo indicando que la niña tiene el duraznito, ¿no es cierto?, y el niño tiene el platanito. Y esto puede causar un conflicto. ¿Un conflicto por qué? Porque puede decir que el niño, ¿no es cierto?, en el jardín que el tío le comió el plátano. Entonces el niño o sea, las maestras van a entender que pues, le comió un plátano, ¿no es cierto? Que a lo mejor el niño estaba comiendo un plátano y no van a darse cuenta que puede estar habiendo un abuso, un niño que es concreto, ¿no es cierto? Y que expresa de acuerdo a lo que está viviendo. Entonces es importante que los niños nombren cada una de las partes, sobre todo las partes íntimas, ¿no es cierto? Los genitales con el nombre que le corresponde. En ocasiones tenemos como ese temor, no, es que cómo, y son palabras feas. No, no son palabras feas. Nosotros las hemos vuelto feas, ¿no es cierto? Porque creemos que es así, pero son palabras que son parte del cuerpo, ¿no es cierto? Y que nosotros necesitamos enseñar a los niños a nombrarlas como corresponde. Ahora, cuando nosotros buscamos imágenes, ¿no es cierto? Como la que tenemos allí, en general aparecen, ¿no es cierto?, la presentación para niños donde está un chorcito, donde está, ¿no es cierto?, un pantaloncito, en este caso pareciera un traje de baño, que está cubriendo el pene de este niño, ¿verdad? Entonces es la oportunidad para que nosotros podamos enseñar que es una parte que debe ser cubierta, ¿no es cierto? Que es parte de la privacidad del niño porque es una parte íntima, que por lo tanto no deben verla a otros ni tampoco deben tocar, ¿sí? Y en el mismo caso de las niñas. Entonces es importante que desde aquí, desde la niñez, desde la primera infancia, nosotros con las partes del cuerpo partimos ya, ¿no es cierto?, en una educación en sexualidad. Ahora, ¿cómo yo puedo proteger a los niños, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos en relación a problemas que se puedan dar en cuanto a temáticas de la sexualidad? Y lo primero es brindar información que sea clara y correcta, ¿no es cierto? O sea, nadie te puede tocar, nadie debe ir al baño contigo, ¿no es cierto? No, no es que, mira, conmigo tú me das besito en la boca, pero nadie, no, o sea, los besos en la boca no son con nadie, ¿verdad? O sea, información clara, información correcta, ¿no es cierto? Y que al niño no lo confunda, ¿sí? Enseñar que hay zonas privadas, íntimas y que solo ellos pueden tocar. Ahora, esto tiene que ver con enseñar autonomía en la higiene personal. Actualmente, por lo menos aquí en Chile, lo que más se busca es que los niños, ¿no es cierto?, cuando van a un jardín, dejen los pañales y puedan limpiarse solos, que tengan autonomía en la limpieza, ¿no es cierto?, luego de ir al baño, porque se puede presentar una situación, ¿no es cierto?, en la que no se va a lograr discriminar tal vez si es un abuso o no. Entonces, el niño tiene que saber limpiarse. Hay educadoras que dicen, no, yo no lo voy a limpiar porque después se puede malentender, ¿no es cierto? Entonces, es importante enseñar autonomía en la higiene personal, tanto en el baño, ¿no es cierto?, como cuando el niño va al baño. Es importante que ellos sepan para que nadie les toque, ¿no es cierto? No, es que mi mamá me puede tocar, es que mi papá me puede tocar. No, o sea, nadie.
ni tu mamá, ni tu papá, porque para eso tú debes enseñarle, ¿sí? Enseñar a tu hijo, a tu hija que debe limpiarse solito, que debe lavarse sus partes íntimas solo, ¿ya? Ahora, también es importante enseñar a los niños a que ellos deben gritar, a que ellos deben pedir ayuda y deben decir no, ¿no es cierto? Me ha tocado atender casos donde los niños, las niñas han sido víctimas, ¿no es cierto?, de tocaciones, por ejemplo, de familiares, de vecinos, de personas cercanas a la familia, y no pudieron decir que no fueron capaces de decir que no, porque ellos pensaban que era algo que estaba bien, porque la persona les dijo que no le cuenten a nadie, que es un secreto, ¿no es cierto? Entonces, hay que enseñarles a los niños. Tú debes gritar, si alguien te toca, si alguien te quiere besar en la boca, tú tienes que gritar, tú tienes que pedir ayuda, tienes que avisar inmediatamente, tienes que decir que eso no está bien. Y en relación a esto, quiero compartir con ustedes estos dos videos que se encuentran en el YouTube de manera gratuita. Ustedes pueden acceder a ellos. Hay un libro de Sebas, ¿no es cierto?, que está preparado para niños, y el libro de Tere, que está preparado para niñas. El contenido es el mismo. Hay algunos que están más acotados y hay unos que están más completos. Busquen el más completo, porque aquí en estos videos se muestra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Y cómo proteger a un niño. Estos videos han sido elaborados para preescolar. Entonces, está bien si usted le muestra a un niño de 4 o 5 años, ¿no es cierto? Porque igual el video no es explícito, ¿no es cierto? Pero es suficiente información como para poder trabajarla, y con niños más grandes, igual 8 o 9 años, ¿no es cierto? También se puede conversar a partir de lo que está aquí expuesto en estos videos. El material es muy, muy bueno. Ahora, miren lo que nos dicen los autores de este libro, Pereira, Oro, Cícalo y Robles, ¿no es cierto?, del libro que les menciono, La familia que soñé. Dice así: los padres y los adultos significativos en la vida de los niños tienen un rol muy importante en el desarrollo de una sexualidad saludable. Como educadores sexuales primarios, serán los responsables no solo de transmitir información, sino también de educar en valores. No es solamente lo que yo les pueda decir, es el ejemplo que como padres nosotros podamos dar, podamos mostrar, ¿no es cierto?, para que los niños puedan aprender. Y no solamente partes íntimas, no solamente lo que significa ser hombre y ser mujer, no solamente, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el cuidado, sino también en valores, en el respeto, y vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿sí? Ahora, ¿qué debo decir? ¿Cómo yo tengo que hablar este tema, ¿no es cierto?, con mi hijo, con mi hija? Y aquí es, a la pregunta, la respuesta. Yo no es que lo voy a sentar un día, ¿no es cierto?, y le voy a decir: ya, mijito, venga, ya usted está grande, vamos a conversar de sexualidad. No. Los niños empiezan a preguntar. El niño preguntará lo que quiera saber. Y eso, ¿no es cierto?, nos ayudará a conocer hasta dónde está preparado el niño para aprender. Y en ese sentido es importante que nosotros, ¿no es cierto?, estemos dispuestos a contestar de forma concreta, ¿sí?, a la pregunta, a la respuesta, de manera sencilla, sin darnos tantas vueltas, ¿no es cierto?, y sin complicarnos, sin utilizar palabras técnicas, nada de eso, y ser breves, ¿sí?, cortito, porque si no, en la explicación el niño se va a perder y no va a entender lo que le queremos decir. Ahora, en ocasiones el niño pregunta porque escuchó algo, ¿no es cierto? Entonces, debemos preguntar qué entiende el niño por el término que menciona, ¿no es cierto?, y aclarar. Recuerdo hace un tiempo atrás me tocó atender un pequeño que estaba muy, muy mal. Él se sentía, incluso llegó a verse afectado su sueño y su alimentación, ¿no es cierto? Y bajó sus calificaciones notablemente. Entonces, cuando llegó a mi oficina, el niño me dice, es que a mí me violó una niña. Entonces, entonces ustedes se darán cuenta, ¿no es cierto?, que el contenido de su discurso es sorprendente, ¿verdad? Y entonces le pregunto: ¿y qué es para ti violar? ¿Sí? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? O sea, ¿qué significa? Si bien, ¿no es cierto?, cuando nosotros entrevistamos a una persona que ha sido agredida sexualmente, sí, abusada sexualmente, lo que no buscamos una revictimización, pero en un niño de 6 años yo necesito saber cuál es su concepto de violación. Y entonces él me dice, es que vino la niña por atrás, me empujó y me dijo: te violé. Y para él ya había sido violado.
¿no es cierto? Porque él había escuchado que la violación es mala, que es algo que te afecta, y eso al niño le afectó. Entonces, bastó con explicarle al niño en relación a lo que había ocurrido, lo que significaba en las palabras apropiadas para el niño, ¿no es cierto? Eso no es una violación. Una violación es cuando una persona, ¿no es cierto?, hace algo indebido con tus partes íntimas. No tengo que estar dándole detalles de qué es eso indebido, ¿no es cierto?, porque todavía es pequeño, ¿verdad? Y él tiene que saber que nadie lo puede tocar y nadie lo debe ver. ¿Me entienden? Entonces, es importante entender, ¿no es cierto?, y saber qué es lo que el niño entiende por lo que está preguntando. Recuerdo también, en ocasiones nosotros quizá malinterpretamos lo que el niño en la inocencia está mencionando, ¿verdad? A veces los niños solamente están copiando de lo que escuchan, de lo que ven, y no es en realidad, ¿no es cierto?, algo que ellos ya hayan asimilado, ¿sí? Entonces es importante ir avanzando en la medida en la que el niño va preguntando, va consultando, ¿no es cierto?, las inquietudes que él tiene. Ahora, ¿qué es lo que debo enseñar y cuándo lo debo enseñar? ¿Sí? Primero, recordar que siempre de acuerdo a la edad. Así que yo no puedo sentar a mis 3 hijos, a mis 5 hijos, a mis 2 hijos en el mismo momento y en el mismo lugar. Es importante, ¿no es cierto?, que yo comprenda que cada hijo tiene una edad distinta y por lo tanto necesita información también no diferente, sino dada de una manera, ¿no es cierto?, apropiada a la edad que le corresponde. No es que a uno le voy a mentir y al otro le voy a decir la verdad. No, a ambos les digo la verdad, con ambos soy clara, pero con información de acuerdo a la edad, ¿sí? No todo de una sola vez, o sea, yo no pretenda sentarme y ya explicarle todas las cosas de una sola vez, ¿no es cierto? Esto es parte de un proceso, porque de hecho, como vimos, la sexualidad, ¿no es cierto?, parte desde el nacimiento. Y además necesitamos reconocer que todos los niños son diferentes. Entonces, si tú tienes un niño de 8 años y resulta que una mamá y una amiga te comentó que a su hijo de 8 años le pasó cierta situación, entonces que habla con el niño, eso no significa que tienes que darle exactamente la misma información, ¿no es cierto? Porque cada niño procesa las cosas de manera distinta, sus contextos familiares son distintos y las experiencias que ha vivido hasta el momento también son distintas, ¿sí? Entonces, no porque, ¿no es cierto?, entramos dentro de cierto, a cierta edad, entonces yo tengo que asumir que tiene que ser eso. Por eso es que ahora planteamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que el libro menciona, rangos de edad. ¿Sí? Rangos de edad, y recordemos que no todos los niños de 2 años son iguales, ¿sí? Sino que pueden haber variaciones y por eso es que los podemos acomodar dentro de estos rangos, ¿sí? Ahora, antes de los 2 años, los niños pequeños deberían poder saber los nombres de todas las partes del cuerpo, incluyendo los genitales, como lo mencionaba en un principio. A los 2 años, la mayoría de los niños saben la diferencia entre un hombre y una mujer, y normalmente pueden reconocer si una persona es hombre o es mujer, ¿sí? Entonces, si es que no lo está haciendo, bueno, hay que ver también, puede ser característica, ¿no es cierto?, en el desarrollo del niño, habría que ver, pero más o menos es como nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, en esta etapa lo que es la sexualidad. Ahora, de los 2 a los 5 años, los niños deberían comprender lo más básico de la reproducción, ¿sí? Y entender que su cuerpo les pertenece. ¿De dónde vienen los bebés? De mamá y papá, ¿no es cierto? Y el bebé crece en la guatita de la mamá, ¿sí? No necesito dar más detalles. Y entender que su cuerpo es de ellos, les pertenece y por lo tanto enseñarles a tener privacidad con su cuerpo y que otras personas puedan tocarles, ¿no es cierto?, de ciertas maneras, pero no de otras. O sea, pueden abrazarlos, ¿no es cierto?, pueden tomarlos de la mano, pueden ellos tomarse de la mano también, pero no tocar sus partes íntimas, ¿no es cierto?, no dar besos en la boca. O sea, ahí es donde se les va enseñando a los niños de entre 2 y 5 años. Ahora, entre los 5 y los 8 años, los niños debieran conocer las convenciones sociales básicas sobre la privacidad, ¿no es cierto?, la desnudez, es decir, que ellos no deben exponerse. Si ustedes se dan cuenta, uno va a la playa, va a la piscina y a uno al niño le baja el pantalón y ya le cambia, ¿no es cierto? Y a los 5 años ellos ya empiezan a sentirse incómodos, ¿no, mamá? Y se quieren tapar, ¿sí? Porque empiezan a conocer estas convenciones sociales, ¿no es cierto?, que son básicas en relación a la desnudez, al respeto por los demás, ¿no es cierto?, nuestras relaciones, que yo debo respetar el espacio, yo debo respetar a los demás, ¿sí? Se debería enseñar los conceptos básicos sobre la pubertad, ¿no es cierto?, que es
toda esta parte inicial, ¿no es cierto?, de lo que es la adolescencia, hacia el final de esta etapa, ¿sí?, ya más bien hacia los 8 años, y el papel de la relación sexual, ¿sí? Es importante que nosotros ya podamos, ¿no es cierto?, hablar en estos conceptos básicos, ¿no es cierto?, por la edad en la que estos niños se encuentran. Ahora, de los 9 a los 12 años, ¿no es cierto?, los preadolescentes deberían aprender a evaluar si las representaciones de sexo y sexualidad de los medios son verdaderas o falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a esta edad donde los niños tienden a exponerse a la pornografía, a videos, a fotografías, ¿no es cierto?, a revistas, ¿sí? Entonces, aquí es donde ellos deben empezar a saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo verdadero, qué es lo falso, ¿sí? Si es positivo o si es negativo. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ya reconoce a la adolescencia desde los 10 años, ¿sí? Entonces, estamos entendiendo que ya estamos, ¿no es cierto?, en ese proceso de preadolescencia, de la adolescencia. Ahora, de los 13 a los 18 años, ¿no es cierto?, en general, los adolescentes son muy reservados, ¿sí? Es un tema que no lo van a conversar abiertamente con los padres. Pero, sin embargo, ¿no es cierto?, si los padres han hablado anteriormente sobre la sexualidad, aumenta la posibilidad de que los adolescentes se acerquen a sus padres cuando se les presenten cuestiones difíciles o peligrosas. Ya, ahora, sin embargo, esto no quita de que si tú no has hablado con tu adolescente hasta el día de hoy y te das cuenta, ¿no es cierto?, que era importante haberlo conversado, te sientes a conversar con él, pero no directamente, mira, quiero hablarte de la sexualidad, ¿no es cierto?, sino que podemos empezar a hablar acerca de qué, cómo es el pololeo, si le gusta a una persona, qué debería hacer, cuál es la edad recomendada, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con el cuidado del cuerpo, en las damas el tema de la menstruación, en los varones, ¿no es cierto?, las poluciones. Entonces, todo eso que es importante haberlas conversado antes, pero que si no lo has hecho, es importante que lo hagas, ¿sí? Ahora, ¿hay un lugar apropiado para hablar? Si me preguntan en la calle, por ejemplo, ¿no es cierto?, los niños que a veces ven algo o tal vez leyó algo o se acordó de algo, ¿no es cierto?, y pregunta en la calle, entonces, bueno, mira, hijo, sí, qué bueno que me preguntas eso, es una pregunta muy interesante, ¿qué te parece si la conversamos cuando lleguemos a la casa? Porque ahora estamos haciendo otra cosa y quiero que podamos conversar, ¿no es cierto? No decirle, no, es que eso es algo que lo debemos conversar en privado, no, o sea, algo con naturalidad, ¿no es cierto?, de una manera normal. Mencionarle que para poder conversarlo con más calma, ¿no es cierto? Porque ahora estamos apurados, estamos haciendo otra cosa, pero yo te explico en casa, ¿sí? Ahora, es importante también que dentro de, considerando, ¿no es cierto?, el lugar, tiene que ser una conversación personal, no por mensaje, ¿no es cierto? No hay, entonces, chateo con mi adolescente en relación a este tema, no. O sea, quizá un meme, quizá un video pueda abrir esta conversación a través de la red social, pero finalmente tiene que llegar a una conversación personal. ¿Sí? Y lógicamente tiene que ser un espacio cómodo y privado para su hijo, ¿no? Donde él se sienta tranquilo, no se siente intimidado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nunca pregunta? Que puede darse también, ¿no es cierto? Bueno, escucha sus silencios. Cuando hayan conversaciones en relación a esta temática, ¿no es cierto? Si él se queda callado, ¿por qué se queda callado? ¿Por qué no opina, no? Observa las miradas que él hace, si es varón a las niñas a los varones, ¿no es cierto? O en relación justamente a la temática que se pueda estar abordando, y considera también los intereses que tiene, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de videos le gusta observar? Qué tipo de imágenes tiene en su celular, sí, es importante. Entonces, mira, me parece que la forma en la que miraste o te quedaste detenido viendo ese programa, ¿no es cierto? O de repente me llamó la atención cómo viste esa publicidad, ¿no es cierto? O mira, observé una foto, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, eso es a mí también un lenguaje del niño que me puede mostrar que hay un interés en relación a esta temática, pero que no se está animando a preguntar. Y sin importar, ¿no es cierto?, el que lo haga, es importante abordarlo. Ahora, hay que evaluar también por qué no lo está haciendo. A lo mejor no hay confianza. Por eso que es tan importante que podamos dedicar tiempo con nuestros hijos, que mamá pase a tiempo solas con los hijos, que papá pase a tiempo solas con los hijos, ¿no es cierto?, para poder tener instancias de confianza donde los niños puedan sentirse, ¿no es cierto?, valga la redundancia, confiados en hablar estos temas. Ahora, miren lo que dice la psiquiatra Trenchy, el 2015, es un error pensar que serán los maestros, los médicos
o el sistema educativo formal los que los proveerán de mayor información. Cada espacio tendrá su rol de ir ampliando y detallando la información, pero es en la intimidad del seno familiar donde la verdadera formación sexual se desarrolla. Actualmente hay algunos países, ¿no es cierto?, en los que hay un temor de lo que el sistema educativo está ofreciendo en cuanto a la educación sexual, en sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, con mayor razón es que nosotros debemos dar, ¿no es cierto?, esta información correcta a nuestros hijos, orientarlos a que ellos también puedan obtener la información como corresponde, ¿no es cierto? Ahora, es muy importante la interacción de los padres entre sí, porque es imprescindible para el desarrollo adecuado, ¿no es cierto?, de la sexualidad en el niño. ¿Y qué implica esta interacción? Las muestras de cariño, ¿no es cierto? Niños que nunca han visto a sus padres darse un beso, un abrazo, tomarse de las manos, y es parte de este desarrollo de sexualidad. Entonces yo los invito a que ustedes lo hagan, el respeto frente a la intimidad, ¿no es cierto? Mira, estoy en el baño, o mira, estamos con papá y mamá, ¿no es cierto? Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos que cuando nosotros nos besamos, ellos se tapan los ojos, ¿verdad? Así, igual cuando se besan en la calle o se besan en la televisión, como respetando un poquito la intimidad, ¿no es cierto? Y cuidar también lo que ellos observan. Entonces, es como parte de la formación, ¿no es cierto? El pudor razonable, ¿sí? El que me protejo, me tapo, no salgo de la ducha, ¿no es cierto? Sin importar quién me vea, ¿sí? Y un cuidado mutuo, ¿no es cierto? O sea, yo me cuido, pero también cuido al otro. Entonces, esto también es parte de la formación, y si ustedes se dan cuenta, no es que estoy dando información, no es que estoy teniendo una charla, una conversación con mi hijo, sino que es parte del diario vivir. Ahora vamos a ver 4 aspectos de la sexualidad. El primero es el aspecto biológico, ¿sí? Que tiene que ver con una anatomía diferenciada, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer, las funciones fisiológicas específicas, ¿sí?, que cada uno tiene, y la reproducción humana, cómo se produce, ¿no es cierto?, cómo se da esta reproducción, ¿no es cierto?, cómo es el embarazo, cuánto tiempo toma, todo es parte también de la sexualidad. Y el placer, ¿no es cierto? Que o sea, el niño, a la medida en la que va creciendo, ¿no es cierto?, a la adolescencia, entiende que la intimidad sexual tiene que ver, ¿no es cierto?, con el placer que la pareja goza. Ahora, dentro del aspecto psicoemocional, ¿no es cierto?, tenemos que está la autoestima, está la valoración del propio cuerpo, ¿no es cierto?, y la sexualidad, y es ahí donde de repente en la adolescencia empiezan a verse algunas dificultades. También es importante comprender el cuidado, el respeto, la empatía, ¿no es cierto?, dentro de este aspecto de la sexualidad. También lo está en cuanto a los roles de género, y aquí es súper importante, ¿no es cierto?, el ejemplo que se da dentro del hogar, y que lo que hay que enseñar, ¿no es cierto?, es entender la justicia de la igualdad de derechos y deberes, ¿no es cierto? Hay todavía culturas que son muy machistas, y se está fomentando muchísimo, por otro lado, el feminismo, ¿no es cierto? Entonces, cuidemos esto y entendamos la justicia de la igualdad, ¿sí? También, ¿no es cierto?, lo masculino y lo femenino como visiones complementarias, como enriquecedoras mutuamente, ¿no es cierto?, como equitativas, y no en una competencia, no en una superioridad de parte de uno hacia el otro, ¿verdad? Y bueno, también en el aspecto de la conducta, ¿no es cierto?, que podamos fomentar conductas sanas, conductas de prevención de abusos, ¿no es cierto? En ocasiones dentro de los chicos que tienen 12, 13 años, empiezan a estas conductas, ¿no es cierto?, un poco sexuadas, donde empiezan a querer tocarse, a observar imágenes, ¿no es cierto? Y hay que prevenir, ¿no es cierto?, el abuso. Entonces, es parte también la conducta, parte de la sexualidad, incluso los dibujos, ¿no es cierto? Estos dibujos sexuados de penes, ¿no es cierto?, que incluso lamentablemente se ven en la movilización pública, en baños públicos en muchas ocasiones, ¿sí? Y bueno, también una actitud saludable y responsable, ¿no es cierto?, frente al otro y frente a uno mismo, ¿no? En cuanto a mi cuidado, en cuanto a la forma en la que yo enfrento mi sexualidad, ¿sí? Ahora, ¿qué se recomienda? Que puedan adquirir libros y enciclopedias, ¿no es cierto?, que puedan estar ahí a la mano de acuerdo a la edad de sus hijos, cosa que sus hijos puedan tomarlo, y en la medida en la que los van observando, también ellos van preguntando, ¿sí? Hay muchos libros en bibliotecas, en librerías, ¿no? La misma iglesia adventista tiene haces donde hay mucho material en relación
al cuerpo, al cuidado del cuerpo, a la sexualidad apropiada a las edades, ¿sí? También es muy importante mantener vías de comunicación abiertas, ¿sí? Que sea respetuosa y que sea empática, poniéndonos, ¿no es cierto?, en el lugar de la otra persona, de nuestro hijo, de nuestro niño, nuestra niña, y manifiesta cómo te sientes con este tema, ¿no? Cómo tú lo experimentaste. Mira, a mí nunca me hablaron, me hubiera gustado que me hablen. Entonces, creo que es importante que lo conversemos, ¿no es cierto? O por su parte, mira, a mí también hablaron conmigo mis padres, o quizá no fue mi padre, sino que fue, ¿no es cierto?, mi abuelo, la abuela que me habló. Es importante también que ellos vean qué es lo que tú sientes, cómo experimentaste también esta situación. Ahora, de manera puntual, en la adolescencia, que en muchas ocasiones es un tema, ¿no?, de controversia, de repente, de temores, entendemos que en esta etapa de la vida aumenta el interés y la curiosidad por el mundo de la sexualidad. Sí, esto es real. Y ahora, sobre todo, que hay tanta información en las redes sociales, ¿sí? En esta edad se experimentan emociones más intensas, se descubren sensaciones placenteras, ¿no es cierto? En ocasiones se introduce todo lo que es el tema de la masturbación, ¿no es cierto? Que como una parte de la curiosidad puede ser quizá una sensación, ¿no es cierto?, placentera en el adolescente, pero es parte del desarrollo humano. Sin embargo, hay que también conversar en esto qué es lo que se puede convertir, ¿no es cierto?, en los efectos que puede provocar, ¿no es cierto?, en la persona a corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Y por su parte, los sentimientos también se profundizan, ¿verdad? Por su parte, igual van conociendo y perfeccionando el arte de la conquista, de la seducción, ¿no es cierto?, del enamoramiento. Aquí es donde ya empieza el interés en el otro, en el sentirse amado, en recibir un lindo mensaje, ¿no? El estar ahí en destacadas, en que te mencionen, ¿sí? Es lo que los chicos ya empiezan a desear, ¿no? También están las ensoñaciones diurnas, las fantasías, las atracciones hacia el sexo opuesto que ya empiezan a tomar protagonismo, ¿no es cierto? Lógicamente entendemos que aparecen cambios físicos y un desarrollo del sistema nervioso central y también de un pensamiento abstracto, ¿no es cierto?, que lamentablemente puede traer inseguridades, puede traer dudas, puede traer temores, porque empiezan a ver la vida de una manera diferente. Ya no son aquel niño, aquella niña, ¿no es cierto?, que aceptaban todo lo que uno les decía. Y además existe un predominio de los pares, de los amigos y los grupos de referencia por sobre los padres, ¿sí? Es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, pero no por eso dejarlos a que ellos se relacionen con sus amigos y ya, y nada más, ¿no? O sea, tenemos que entender que su preferencia va a estar hacia sus pares, pero como padres debemos estar presentes constantemente en la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? Atender de forma inteligente y respetuosa al entorno de sus hijos, ¿no es cierto? En la adolescencia ellos protegen mucho su entorno, entonces debemos ser inteligentes, ¿no es cierto? Debemos ser respetuosos ahí con las relaciones que ellos establecen, con el ambiente en el cual ellos se desarrollan. También debemos relacionarnos y conocer a los amigos, ¿no es cierto?, de nuestros hijos y ojalá conversar con ellos, introducirnos en las charlas que ellos de repente tienen, ¿no? De manera intrusiva, ¿no? Todo el tiempo, porque se van a sentir incómodos, ya no van a querer ir a la casa, tal vez, pero sí tener estas conversaciones para poder saber, ¿no?, lo que piensan, para poder ver cómo ellos viven sus experiencias, ¿sí? Y es importante también escuchar con atención, sin desmerecer las opiniones que puedan tener los adolescentes, pero siempre dando una orientación, ¿no es cierto?, de aquella opinión certera, aquella opinión, ¿no es cierto?, correcta, que viene de la experiencia, ¿no?, de lo que uno como adulto sabe. También es importante estar atento a lo que ellos ven, ya que muchos niños, muchos adolescentes pueden comenzar antes de lo deseable las exploraciones y las conductas sexuales. En una oportunidad, una madre estaba muy sorprendida por las conductas sexuadas de su hijo y claro, el niño se había visto expuesto, ¿no es cierto?, al celular del amigo en el colegio. Entonces, hay que estar atentos a lo que ellos ven, ¿no es cierto? Hay que estarles preguntando, hay que conversar con ellos, hay que llegar a lo que ellos tienen en su mente, a lo que ellos tienen acceso, ¿sí? Conversar de manera abierta. Y aquí recuerdo en una oportunidad un muchachito que me hablaba, ¿no?, de su chica, de su enamorada, la polola, y me decía que ya habían iniciado la vida sexual
entre ellos, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y qué piensa tu mamá? Me decía, no, tía, mi mamá no tiene idea. Y yo le decía yo, pero tu mamá tiene que saber, es importante. No, o sea, él no se abría con la mamá, ¿no es cierto? No, tía, yo le cuento a usted porque, bueno, usted no se sorprende, usted, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, me sorprende igual, solo que quizá la reacción es distinta. Como madres a veces no reaccionamos de la mejor manera y eso hace que la conversación con nuestros hijos muchas veces se cierre, ¿sí? Me ha tocado conversar con nuestra hija mayor y le digo, ¿por qué hay cosas que no me cuentas? Ay, es que tú te enojas. Uy, le digo, pero es que es difícil que no me enoje porque son cosas que uno, ¿no? Reaccionan, pero realmente es algo que tenemos que cuidar porque si no, cerramos las conversaciones y no es lo ideal, ¿no? Y bueno, estar dispuestos a aclarar dudas, no decir, ay, pero deberías pensar mejor, o pero cómo no se te ocurre, o cómo tienes esas dudas, ¿no? O sea, estar dispuestos a aclarar toda duda, ¿no es cierto? Por más loca que pueda ser, es mejor que nos pregunten a nosotros que a cualquier otra persona. Y bueno, ya finalizando el capítulo, ¿no es cierto? Aquí estos autores en el libro presentan algunas orientaciones para padres y nos dice vivir valores y ser ejemplo, ¿sí? Lo hemos mencionado siempre, como padres somos ejemplo para nuestros hijos, somos un modelo a seguir, por lo tanto, si queremos un cambio en ellos, quienes tienen que cambiar primero somos nosotros, ¿no es cierto? Tiene que haber respeto, cuidado por uno mismo y hacia los demás, responsabilidad, tolerancia, ¿sí? Y lealtad, es algo que debe vivirse dentro del hogar, ¿no es cierto? Que los padres deben inculcar. No sermonear, que es lo que muchas veces tendemos a hacer como padres, ¿no es cierto? El conversar. No hablarles o darles charlas, sino conversar. Y en una conversación es palabras van y palabras vienen, ¿no es cierto? Descubrir qué piensan y cómo se sienten nuestros hijos. No apurarse a juzgar y esforzarse por mantener una comunicación respetuosa. Muchas veces nosotros esperamos que nuestros hijos no se enojen, pero nosotros sí lo hacemos y perdemos allí, ¿no es cierto?, el respeto. ¿Qué más? Estimular un sentimiento de valor personal y de dignidad. Muchas veces nuestros hijos se ven afectados en su autoestima, no por el resto, sino por nosotros mismos. Cuidemos, cuando los hijos comparten sus sentimientos deben ser reforzados y animados a continuar haciéndolo, no a recriminarles, no a juzgarlos, ¿sí? Y no olvidarnos de relacionar el bienestar con el disfrute. ¿Sí? Esto es bueno para ti y también es algo que puedes disfrutar. A mayor educación, salud psicoemocional, autoconocimiento y coherencia de principios se asocia a un mayor placer y disfrute. Quizá un niño, un adolescente, no es el momento de disfrutar, ¿no es cierto?, su sexualidad como lo hace un matrimonio, pero sí debemos entender que es parte de lo que Dios ha creado para nosotros y por lo tanto es lo mejor para nosotros. Sí que tiene que ver también con el placer que nosotros podemos experimentar y que no tiene que ser algo negativo. Me ha tocado conversar con mujeres, incluso con varones, que entienden el acto sexual de una manera negativa, de una manera morbosa, de una manera agresiva incluso, justamente ¿por qué? Por problemas, ¿no es cierto?, en la educación en sexualidad que recibieron a lo largo de su vida. Y ya finalizando, quisiera compartir con ustedes, como muchos ya de ustedes saben, ¿no es cierto? Nosotros somos cristianos, somos de la Iglesia Adventista y dejamos un mensaje de la Biblia y en Proverbios 22:6 dice así, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Estamos invitados, ¿no es cierto?, a que podamos instruir a nuestros hijos en cuanto a esta temática de la sexualidad. Actualmente hay muchas corrientes que están distorsionando lo que es una verdadera sexualidad, el plan sexual que Dios ha creado para el hombre. Instruyamos entonces a nuestros niños en el camino correcto, ¿no es cierto? Y aún en su vejez no lo abandonará. Muchísimas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Y bueno, recordarles, ¿no es cierto?, que pueden hacer sus consultas. Ahí está mi correo electrónico. Y en las redes sociales me pueden encontrar con mi nombre, Fungi Lai, así se escribe, se los coloco porque es un poquito difícil, ¿no es cierto? Estoy en Instagram, en Facebook. Y por la gracia de Dios, en el YouTube tenemos un canal donde actualmente tenemos más de 95 videos, así que les invitamos, amigos, a que puedan suscribirse al canal para recibir las notificaciones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.